quería comentarles también de protagonistas de la educación, de ese evento, acerca de ese evento en el que participamos con Adriana Beckerman hace 15 días. Estuvo allí alguien muy conocido a través de los medios, sobre todo a través del canal Encuentro, como es el docente y filósofo. Voy a tratar de pronunciar bien su apellido, pero no les aseguro que esto sea posible, Dani. Estuvimos allí con Darío Rajber. Pobre Darío, si no se hubiera llamado Darío cuando aprendió a leer y a escribir. Sí, porque su apellido le iba a tener a maltraer. Es muy complicado este apellido. Es más, al final de la charla con él le preguntamos cómo se pronunciaba. La verdad que para mí resulta absolutamente impronunciable, pero bueno, de alguna manera hay que presentarlo. Y bueno, como les decía, estuvo allí en este evento organizado por el portal Educar, hablando sobre filosofía y educación, y tuvo una charla realmente muy amena con todos los participantes allí, que asistieron 500 docentes a ese evento de la provincia de Buenos Aires. Y realizó una charla bastante autorreferencial, digamos, habló bastante acerca de su propia biografía y cómo él fue llegando a la filosofía. Vamos a escuchar, porque en realidad él nos planteó, a Adriana y a mí, cuando lo entrevistamos, nos dijo 2 preguntas nada más. Y después durante la charla realmente escuchamos muchísimo más de los que nos contó en esta pequeña entrevista que realizamos. Después seguimos. Contanos un poco de qué vas a hablar hoy durante tu intervención acá en Protagonistas. Porque voy a hablar de algo más biográfico. Me parece que Protagonistas tiene esa característica, contar y compartir tu experiencia docente. En este caso voy a trabajar un poco mi experiencia biográfica, de cómo fui descubriendo mi vocación, tanto como, digamos, docente, como alguien que se dedica a la filosofía. Voy a ir por ese lado, por algo más personal, más biográfico. Badri. No, te iba a preguntar que hoy en día la filosofía está bastante incorporada en la escuela, tanto en el nivel inicial como en el resto de los niveles. Y bueno, ¿cuál era tu idea, tu mirada en relación a lo que trabajan los docentes adentro de la escuela en este área? Creo, digamos, que es una situación ambigua. Yo coincido con vos que está muy instalada, pero al mismo tiempo sigue siendo una materia bastarda, ¿viste? La ponen en horarios muy extremos y creo que no le dan la importancia que tiene. Está vista todavía como una disciplina medio improductiva o de esas disciplinas que suponen perder el tiempo. Creo que en Mendoza la están sacando de la currícula de la enseñanza media. Acá en la ciudad de Buenos Aires ha habido mucho debate sobre filosofía e historia en relación también a los planes de estudio. O sea, me parece que todavía hay que dar una batalla por entender que hay una manera de encarar la educación que no tiene que ver con contenidos concretos, sino con la capacidad de cuestionar, que es la herramienta que brinda la filosofía para los chicos. O sea, los chicos, además de información y contenido, tienen que poder trabajar desde su conciencia, su capacidad crítica, ¿no? Y eso es lo que ayuda a la filosofía. Lo lamentable es que durante mucho tiempo se ha dado filosofía más pensada desde los contenidos, entonces historia de la filosofía, aprenderte de memoria los nombres de los filósofos, y eso no ayuda. Claro. Yo creo que el espacio de la filosofía no tiene que ser un espacio de historia de la filosofía, sino de construcción de la reflexión filosófica a través del diálogo con los alumnos. Y la actitud, ¿no?, que pone el docente y los chicos frente al aprendizaje. Y en ese sentido, un profesor de biología puede estar haciendo filosofía, un profesor de matemática. El tema es qué tipo de construcción se hace dentro del aula y qué se genera en términos de educación, ¿no? ¿Qué se cree que es la educación? Si es la transmisión así neutral de contenidos informativos o es un espacio para pensar, ¿no? Donde ese pensar es un pensar en un sentido amplio, que va desde saber hacer una cuenta hasta imaginar, hasta expresarse o cuestionarlo todo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias. ¿Y tu apellido correcto? Steinschreiber. La
verdad, bien difícil el apellido. Bueno, qué interesante esto, estos comentarios, esta charla, aunque muy breve, con Darío, realmente nos llevó a pensar muchas cosas, sobre todo no solamente en cómo se da esta asignatura en las escuelas, generalmente bastante apartada de cosas, cuestiones concretas, más reales, esta posibilidad de poder pensar, de poder reflexionar en lugar de estar pensando acerca de lo que dijo tal o cual filósofo en determinado siglo, ¿no? Y entonces él decía, hablaba de la importancia durante la charla, acerca de las primeras reflexiones filosóficas que se tienen en la vida, ¿no? Y él contaba su propia experiencia cuando descubre a los 6 años que el tiempo pasa, ¿no? Es decir, él dice, bueno, descubro que el tiempo pasa, algo que no tiene respuesta, algo que no tiene manera de resolverse. Y allí le pregunta al público cuáles fueron las primeras reflexiones filosóficas, que ahora podemos decir que son filosóficas, que tuvieron durante su infancia, ¿no? Y hace participar al público diciéndoles que, bueno, que esas preguntas que ellos se hacían, por ejemplo, ¿qué hay más allá del cielo? ¿O qué hay más allá de las estrellas? O si Dios existe o si Dios no existe, y todos los argumentos posibles, pero que en realidad la filosofía está para reflexionar sobre esas preguntas, para poder pensar. Y él decía que, habiendo sido estudiante de una escuela religiosa, él empezó con ciertos cuestionamientos en relación a Dios y que, bueno, que un amigo de su padre, viendo que él tenía pensamientos raros, entre comillas, por las cosas que se iba preguntando y las cosas que preguntaba a sus padres, le dijo: vos tendrías que estudiar filosofía cuando seas grande, porque me parece que estas preguntas vas a poder ir resolviéndolas con el estudio de la filosofía. Escribió hace pocos años, su primer libro de ¿Para qué sirve la filosofía? Fundamentalmente, ¿no? Y hablaba, bueno, de su familia, de cuáles eran las repercusiones que tuvo su madre, especialmente, que esperaba un hijo doctor, contador o arquitecto, como el resto de sus amigas y de su círculo más íntimo de amistades. Y a ella le tocó un hijo que, bueno, que no era normal, digamos, no lo sentía como un estudio normal y clásico. Ahora, como dice él, está contenta porque sale en la televisión, ¿no? Pero realmente él descubre esta posibilidad no solo de transmitir la filosofía a través de la docencia, que es su máximo placer, y cuenta en esa charla cómo fue su primer encuentro con los docentes en un aula magna del CBC, en la sede de Drago, cuando se presenta por primera vez frente a 400 alumnos sin saber qué era exactamente lo que iba a hacer. Y allí descubre, y a través de una larga anécdota, que realmente la docencia era su camino, era lo que en realidad él deseaba hacer, la posibilidad de poder conversar con los alumnos, de hacerlos reflexionar, de hacerlos pensar y de no abandonar más esta profesión tan maravillosa, donde muchos alumnos le preguntan, bueno, pero además de ser filósofo y de dar clase, ¿qué otra cosa puede hacer? Y él dice, esta es la pregunta letal, porque en realidad para mí poder enseñar filosofía, dictar filosofía es el placer más grande que tengo en mi vida, ¿no? Sí, evidentemente la filosofía ha tenido un cambio muy sintomático en los últimos tiempos. Nosotros hemos tenido gente de filosofía para niños acá. Exacto. Y Adriana le preguntaba le quería hacer reflexionar sobre la filosofía hoy día, que está más incorporada a la escuela. Creo que en inicial y en primaria la filosofía tiene más pureza,
se estudia filosofía filosofando. En media y en la universidad se estudia filosofía estudiando a los otros pensadores. Por ahí Darío está viviendo en ese lugar del planeta. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.